Hola, muy buenas noches. Hoy, ¿cierto? Nos toca la segunda parte de lo que es la unidad número 1 de la asignatura Gestión de Proyectos Socioeducativos. Y en la microcápsula de hoy vamos a ver qué son los proyectos socioeducativos. ¿Ya? ¿Estamos listos? Entonces, recordarles que la clase pasada o la microcápsula pasada vimos que eran los proyectos, ¿cierto? Y los proyectos decían que eran un conjunto de actividades coordinadas en un tiempo específico orientadas para el logro de un objetivo, ¿ya? Vimos también que habían distintos tipos de proyectos, los comunitarios, los sociales, los proyectos de investigación, ¿cierto? Y había uno en especial que se llamaba proyectos socioeducativos, que es los que nos atañen en esta asignatura. Entonces, ¿qué son los proyectos socioeducativos o cuál es la diferencia? La diferencia está, ¿cierto?, en relación a los otros tipos de proyectos, es que lo socioeducativo es una propuesta grupal y educativa. Es de carácter preventivo en el que de manera gradual y programada se realizan intervenciones socioeducativas. Se mezclan dos ámbitos, que es lo social y lo educativo. La diferencia importante, ¿cierto?, es que en los proyectos socioeducativos se fusionan los objetivos pedagógicos con actividades de tipo social. Esa es la diferencia en comparación con los otros objetivos. ¿Ya? Los objetivos tienen que ser pedagógicos porque estamos dentro de un contexto educativo. Entonces puede ser mejorar el aprendizaje, ¿cierto? Fomentar la atención, la concentración, la memoria, todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con el ámbito de lo pedagógico, ¿ya? En cuanto al aprendizaje. Se funciona con actividades de tipo social. Por ejemplo, pueden ser talleres en grupo para mejorar la autoestima, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con las actividades, ¿cierto? Se pueden ir trabajando ciertas habilidades o variables socioafectivas de manera transversal. Pero lo importante aquí que tienen que tener muy claro es que los proyectos socioeducativos, ¿cierto?, los objetivos tienen una finalidad pedagógica, ¿ya?, que pueden ser alcanzados a través de actividades de tipo social, ¿ya? Esa es la idea central y núcleo de los proyectos socioeducativos, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante también saber? Que las necesidades, ¿cierto?, que se identifican son sociales, ¿ya? Y también necesitamos identificar las intervenciones que van en mejora de los objetivos pedagógicos, ¿ya? Los objetivos, como lo dije en la diapositiva anterior, son pedagógicos, pero el tipo de intervención, ¿cierto?, o actividades son las sociales, ¿ya? Por ejemplo, en uno de los enlaces que dejé en el ámbito de aprendizaje, habla de un proyecto en Talagante, en donde los niños de una escuela rural tenían como objetivo mejorar procesos de el aprendizaje a través de actividades del circo, ¿no? Entonces le hacían muchas actividades en cuanto a teatro, equilibrio, y todas esas actividades son de entorno social, ¿ya? Pero la finalidad es objetiva, ¿cierto?, pedagógica para mejorar todos los aprendizajes, ¿ya? Entonces, échenle un vistazo a ese enlace de YouTube, al video, es cortito, para que ustedes puedan ir viendo cómo es un proyecto socioeducativo en marcha. La importancia, hay una parte muy importante dentro de los proyectos socioeducativos y es el diagnóstico. Es un importante proceso ya dentro de la planificación de un proyecto, ¿ya? Pero se diferencia a los otros tipos, a los proyectos sociales, a los proyectos productivos o a los proyectos de investigación, que en el diagnóstico de los proyectos socioeducativos hay inserto un proceso de reflexión. ¿De reflexión de quién? De los actores de las comunidades educativas, ¿cierto? Entonces, se pueden generar esos procesos de reflexión, por ejemplo, en las reuniones de profesores, ¿ya? O en las reuniones o asambleas generales de padres, ¿ya?
también puede ser, los procesos de reflexión se pueden dar en los centros de alumnos, ¿ya? Y en otras instancias que el establecimiento educativo, ¿cierto?, promueva la participación de todos estos actores, ¿ya? Y levantando la información de todos los actores de una comunidad educativa, ¿cierto?, se generan las necesidades, ¿ya? Esa es una de las grandes diferencias también del proyecto socioeducativo en comparación con los otros tipos, ¿ya? Otro aspecto muy importante es la participación, ¿ya? La participación porque es una forma de cómo el colegio o la comunidad educativa vincula a los distintos actores, ¿cierto?, con los aprendizajes. Si los padres participan en el proyecto, ¿ya?, en el proyecto socioeducativo, eso también va a fortalecer los procesos de aprendizaje, porque los padres van a estar, ¿cierto?, incluidos y empoderados con el aprendizaje de sus hijos, ¿ya? Eso es muy importante en los proyectos socioeducativos, la participación de los distintos actores, ¿ya? Aparte de la reflexión, aparte del diagnóstico, ¿cierto? Es muy, muy importante la participación. Otro punto también, ¿cierto?, que es importante que sepan que los proyectos socioeducativos, al igual que los otros, tienen fases, ¿ya? La primera fase del proyecto socioeducativo es análisis de la realidad, o lo que llamamos también nosotros en psicopedagogía la parte del diagnóstico. Se está dando en grupos, o se puede dar en el caso, ¿cierto?, en que podamos hacer algo como un focus group, ¿ya?, en donde podamos levantar un diagnóstico a través de un instrumento que se llama FODA, ¿cierto?, o entrevistas, ¿ya? Muchos instrumentos que ustedes conocen que sirven para levantar información, ¿ya? Ahí nosotros vamos a detectar cuáles son las necesidades principales en cuanto a los aprendizajes, ¿cierto?, y algunas actividades en torno a lo social. La fase número 2, ¿ya?, de un proyecto es la fundamentación y la justificación, ¿ya? La fundamentación quiere decir en qué área de los contextos educativos queremos trabajar. Si queremos trabajar, por ejemplo, en convivencia escolar, si queremos trabajar en el área de los aprendizajes, ¿cierto? O si queremos, o sea, eso es lo que es el modelo de calidad de la educación. Si queremos trabajar en temas CEP, ¿cierto? Hay como distintas líneas dentro de un colegio en las que podemos trabajar. Si queremos trabajar también con los alumnos PIE, ¿cierto? Nosotros en la parte de la fundamentación vamos a poner, ¿cierto?, según el decreto 170 del programa de integración escolar. Listo. Ya, si queremos trabajar, por ejemplo, un área de la prevención de bullying, ¿cierto? Nosotros en la parte de la fundamentación ponemos, ¿cierto? En el año, por ejemplo, 2016, se implementó en el Ministerio de Educación de Chile la nueva ley de bullying en donde uno tiene que justificar, ¿cierto?, y fundamentar por qué quieres implementar tu proyecto socioeducativo, ¿ya? La justificación es principalmente la relevancia del problema. ¿Ya? ¿Por qué debe atenderse ese problema que ustedes quieren solucionar con su proyecto socioeducativo? ¿Qué utilidad le trae a la comunidad? ¿Cierto? ¿Cuáles son las razones para implementar? Eso es lo que ustedes tienen que incluir dentro de la justificación. El marco teórico, el marco institucional. El marco institucional tiene que poner aspectos, ¿cierto?, de la creación de los colegios, ¿cierto? Por ejemplo, el Liceo Bicentenario William Taylor fue creado en la comuna de Alto Hospicio en el año 1996 y pertenece a la congregación de la Iglesia Metodista de Chile. Y ahí bla, 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 ¿cierto? Su proyecto educativo institucional es, uno tiene que poner todo lo que sale en el PEI, ¿ya? Cada colegio tiene un PEI, que es el proyecto educativo institucional, ¿ya? Ese sería el paso número 3. El paso número 4 son los objetivos, ¿cierto? Porque ya una vez que tenemos la fundamentación, la justificación, ¿cierto?, las necesidades que tiene, necesitamos hacernos, ¿cierto?, un mapa con los objetivos. ¿Qué objetivos queremos obtener? Los objetivos, recordarles que son del ámbito pedagógico,
¿ya? Y la metodología, que es el punto 5, es como nosotros vamos a intervenir. Eso tiene que ver con lo social. Los objetivos son pedagógicos y la metodología son las sociales, ¿ya? La número 6, ¿cierto? Que son las actividades también tienen que ver con la parte pedagógica y con lo social. El punto 7, ¿cierto? Es la temporalización, o sea, la famosa carta Gantt, ¿cierto? Uno dice, ya, yo voy a comenzar mi proyecto socioeducativo a partir de mayo y voy a terminar a finales de noviembre, ¿cierto? Para eso tenemos que hacer una carta Gantt con todas las semanas, ¿cierto? Para ir temporalizando cada una de las actividades, ¿ya? El punto 8 son los recursos, ¿ya? ¿Cómo vamos a financiar, ¿cierto? Nuestro proyecto? Si vamos a pedir apoyo externo, ¿cierto? O vamos a generar algún tipo de proyecto con nuestro sostenedor, ¿cierto? Para ver qué recursos técnicos, recursos, por ejemplo, fotocopia, materiales, ¿cierto? Si queremos hacer de repente una fiesta de cierre de proyecto, ¿de dónde va a salir eso? Ya, todo lo que es recurso es muy importante en todos los proyectos. No solamente en los socioeducativos, sino que en todos los proyectos. Y por último, el punto de evaluación. Es muy importante que un proyecto tenga una evaluación. Comenzamos con una evaluación en el comienzo, ¿cierto? En la mitad del proyecto es necesario que se haga una evaluación a mitad, porque ahí nos sirve para ver si necesitamos hacer algún cambio o una remedial. ¿Ya? No es necesario llegar hasta la finalización del proyecto para darse cuenta de que se cometieron errores. Entonces es muy importante una evaluación en el comienzo, en la mitad y al final del proyecto. ¿Ya? Y algo que no debes olvidar, que los objetivos del proyecto socioeducativo deben ser claros y concretos. Deben ser viables, o sea, que lo podamos cumplir. Y también deben ser medibles, ¿ya? No podemos hacer objetivos muy grandes, ¿cierto? O poco específicos, porque no los podemos probar. Si no se miden, no los podemos probar, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Un último consejo, no se olviden de tener un cuaderno de campo. Cuando uno hace un proyecto es muy importante tener un cuaderno de campo, porque allí vamos anotando toda la información, tanto cualitativa como cuantitativa, de los procesos de evaluación, de planificación, y nos va a ser de mucha utilidad. Y a disfrutar de este viaje, que trabajar en proyectos socioeducativos complementan de gran manera la profesionalidad de los psicopedagogas y psicopedagogos. Muchas gracias por la atención. Que estén bien.